Llegué a casa temprano ese viernes y escuché risas en el piso de arriba, las de ella y las de otro hombre. Cuando abrí la puerta del baño y vi a mi esposa en la bañera con mi mejor amigo, no grité. Los encerré y hice una llamada. Recuerdo la hora exacta porque miré el reloj 2 veces esa tarde. 3:17 de la tarde cuando salí de la bodega. 3:42 cuando entré en nuestra calle. Nada de ese día se suponía que fuera inusual. Vivíamos en San Pedro Garza García, en una de esas colonias tranquilas donde las casas tienen jardines bien cuidados y los vecinos se saludan con un gesto de la cabeza, pero rara vez se detienen a conversar. Mi vida era un ciclo predecible, una rutina que había construido durante más de 2 décadas, y hasta ese día, creía que era una fortaleza. Esa mañana, como casi todas las mañanas, había comenzado a las 5:30. El olor a café recién hecho de la cafetera automática, el silencio de la casa antes de que el mundo despertara. Elena, mi esposa, dormía profundamente, su respiración era un murmullo suave en la penumbra del dormitorio. La observé por un momento, la forma en que su cabello oscuro se esparcía sobre la almohada. 23 años juntos. Una vida entera. Salí de la cama sin hacer ruido, me vestí en la oscuridad y bajé a la cocina. Mientras tomaba mi café, revisé los correos electrónicos en mi teléfono. Teníamos un envío de unidades de climatización que había llegado con retraso desde una maquiladora en Ciudad Juárez, y una de las unidades tenía un compresor defectuoso. Era el tipo de problema que podía arruinarte el día si lo dejabas, una pequeña grieta en el flujo constante de trabajo que podía convertirse en una inundación de quejas de clientes y costos adicionales. Había estado lidiando con eso desde la mañana del día anterior, yendo y viniendo con el proveedor, un tipo en Juárez que siempre parecía tener una excusa para todo. La burocracia, el transporte, el clima. Siempre había algo. Mi negocio Soluciones Industriales del Norte, lo habíamos fundado Ricardo y yo 14 años atrás. Ricardo, mi mejor amigo desde la preparatoria. Más que un amigo, era como un hermano. Juntos habíamos convertido un par de camionetas y un pequeño almacén rentado en Apodaca en una empresa sólida que daba empleo a 30 personas. Él era el rostro de la compañía, el que cerraba los tratos con una sonrisa y una palmada en la espalda. Yo era el motor, el que se aseguraba de que la logística funcionara, que las entregas llegaran a tiempo y que los problemas, como el del compresor defectuoso, se resolvieran antes de que se convirtieran en desastres. Éramos un buen equipo, o eso creía yo. Alrededor de las 3 de la tarde, después de otra llamada frustrante con el proveedor, decidí que ya era suficiente por esa semana. Reuní a mis encargados en la oficina. Ya estuvo bueno por hoy, les dije. Nos ocuparemos de esto el lunes. Váyanse a casa, disfruten su fin de semana. Nadie lo cuestionó. Después de 14 años dirigiendo ese negocio, me había ganado el derecho a salir temprano de vez en cuando. La mayoría de los días, yo era el primero en llegar y el último en irse. Un viernes por la tarde no haría ninguna diferencia. Me despedí de todos, subí a mi camioneta, una Silverado Ubris que ya conocía cada bache del camino al trabajo, y me dirigí a casa. En el camino, decidí parar en el EP de la avenida Gómez Morín. Quería sorprender a Elena. Últimamente las cosas entre nosotros habían sido silenciosas. No malas, no había peleas ni gritos, pero el silencio se había instalado en los espacios que antes ocupaban las conversaciones. Pasábamos las noches en la misma habitación, pero en mundos diferentes, ella con su teléfono, yo con la televisión o una tableta con hojas de cálculo. Había pensado que una cena tranquila, solo nosotros dos, podría ser un buen comienzo para romper ese hielo invisible. Compré 2 filetes de arrachera de los buenos, una botella de ese vino tinto de Casa Madero que a Elena le gustaba, y una bolsa de espárragos. Nada extravagante, solo normal. Recuerdo pensar, se va a sorprender. No habíamos tenido una cena tranquila juntos en semanas. Quizás meses. Eso es lo curioso de la rutina. Te hace creer que todo es estable, que las bases son sólidas, incluso cuando se están desmoronando bajo tus pies. La rutina es un sedante que te impide ver las pequeñas fisuras hasta que se convierten en un abismo. Cuando giré en nuestra calle noté una camioneta estacionada a unos metros de nuestra casa. Una Chevrolet Cheyenne azul oscuro, un modelo algo antiguo. Tenía una abolladura en la defensa trasera, del lado izquierdo. Conocía esa abolladura.
Ricardo se la había hecho al dar marcha atrás contra una plataforma de carga en 2016. Nos reímos de eso durante semanas. Él siempre había sido un poco descuidado al volante. Reduje la velocidad un poco al pasar. No sabía que iba a pasar por aquí, murmuré para mí mismo. No le di mayor importancia. A veces pasaba a tomar una cerveza o a dejar algún documento. Era normal. Ricardo era parte de nuestra vida, de nuestra casa. Me estacioné en la cochera a las 3:42. La puerta del garaje se abrió con la lentitud de siempre, con ese chirrido familiar que nunca me había molestado en arreglar. Entré por la puerta de la cocina, dejé la bolsa del supermercado en la encimera de granito. Y entonces noté las copas. 2 copas de vino, una medio llena, la otra con solo una mancha en el fondo, como si alguien la acabara de dejar. Una botella de vino abierta junto a ellas, la misma que yo acababa de comprar. Mi corazón dio un pequeño vuelco, una punzada de decepción. Mi sorpresa se había arruinado. Pero luego me di cuenta de algo más. La copa de Elena estaba allí, pero la otra no era mi copa. Yo no había estado en casa. Y luego el olor. Lavanda de las sales de baño de Elena, un aroma que siempre llenaba la casa cuando se daba uno de sus largos baños relajantes. Pero debajo de eso, el olor del vino y algo más penetrante, familiar. La colonia de Ricardo. Una fragancia amaderada y cara que siempre usaba en exceso. Me quedé quieto por un segundo sin moverme, solo respirando. El aire se sentía espeso, pesado. Mi mente empezó a conectar los puntos, pero mi corazón se negaba a aceptarlo. Era como ver un accidente de coche a cámara lenta, sabiendo el final pero incapaz de apartar la vista. Elena, grité. Mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía en el silencio de la casa. No hubo respuesta. Y entonces lo oí. El sonido de agua corriendo en el piso de arriba y risas. No solo la risa de ella. Una risa masculina, grave y relajada. Algo en mi pecho se apretó, no con un dolor agudo, sino con un peso sordo y abrumador. Como cuando te das cuenta de que has olvidado algo increíblemente importante, pero no puedes recordar qué es. Caminé hacia las escaleras lentamente, sin prisa, pero tampoco a hurtadillas. Simplemente caminando. Cada escalón de madera crujía un poco como siempre. El sonido familiar ahora parecía burlarse de mí. A mitad de camino, lo oí de nuevo, más claro ahora. La voz de un hombre, baja, cómoda. Conocía esa voz. La había conocido durante 30 años. Era la voz de mi mejor amigo, de mi socio, de mi hermano. Cuando llegué a lo alto de las escaleras, mi mano se sentía extrañamente firme, como si perteneciera a otra persona. La puerta del baño principal estaba ligeramente entreabierta, y una nube de vapor salía hacia el pasillo, empañando el aire. Empujé la puerta y todo se detuvo. El tiempo, mi respiración, el mundo. Elena estaba en la bañera, reclinada, con el pelo recogido en un moño desordenado, la piel sonrojada por el calor. Ricardo estaba allí con ella. Cerca. Demasiado cerca para malinterpretarlo. Estaba sentado frente a ella, sus rodillas casi tocando las de ella en el agua jabonosa. Por un segundo, nadie se movió. El único sonido era el suave goteo del grifo. Luego Elena giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos. Vi cómo sucedía en tiempo real, el cambio en su rostro de relajación a confusión, y luego a algo parecido al miedo. Un miedo puro y desnudo. Carlos, empezó a decir, su voz un susurro ahogado. Ricardo se incorporó de golpe salpicando agua, agarrándose al borde de la bañera como si eso pudiera arreglar las cosas, como si pudiera evitar que la realidad se derrumbara a su alrededor. Oye, hermano, esto no es él. No le dejé terminar. No había nada que pudiera decir. Simplemente me quedé allí, mirándolos. 23 años de matrimonio. Todos los pequeños momentos, los ordinarios. Las cenas entre semana viendo la tele, las mañanas de domingo leyendo el periódico, los largos viajes en coche con la radio a bajo volumen. No pasaron por mi mente como un destello dramático, como dicen en las películas. Fue más silencioso que eso. Más como algo que se pliega sobre sí mismo, colapsando bajo su propio peso.
Fue la comprensión de que todos esos momentos, toda esa historia compartida, ahora estaba manchada, reescrita con una tinta de traición que nunca podría borrarse. Asentí una vez, no a ellos, solo para mí. Un gesto de aceptación final. Luego di un paso atrás y cerré la puerta. Hubo una pausa, un segundo, quizás dos, de silencio atónito. Luego empezaron los golpes. Carlos. Carlos, abre la puerta. Oye, vamos, hermano, hablemos. Me agaché y giré el seguro de la manija desde el exterior. Hizo un clic. Simple. Definitivo. Sus voces se volvieron más fuertes, más urgentes, mezcladas con el sonido de chapoteos mientras salían de la bañera. No dije nada. Bajé las escaleras paso a paso, sintiendo el crujido de la madera bajo mis pies de una manera diferente. Me senté a la mesa de la cocina. Mis manos parecían normales, quizás un poco pálidas. Me serví un vaso de agua del grifo, tomé un sorbo. No sabía a nada. Arriba seguían gritando. El sonido llegaba a través del suelo, amortiguado pero constante. Dejé que se desvaneciera en el fondo como un ruido blanco. Después de un minuto más o menos cogí mi teléfono. Busqué el número de Laura en mis contactos. Dudé no mucho, solo lo suficiente para sentir el peso de lo que estaba a punto de hacer. Luego pulsé llamar. Contestó al tercer tono. Hola, Carlos, ¿todo bien? Su voz era tranquila, normal. Tragué saliva una vez. Laura, necesito que vengas ahora. Una pausa. Podía oír su confusión a través del teléfono. ¿Qué está pasando? Es sobre Ricardo. Otra pausa más larga esta vez. El tono de su voz cambió. ¿Le pasó algo? ¿Está bien? Miré hacia el techo, de donde todavía llegaban ráfagas de ruido. No, dije en voz baja, no está bien. Eso fue suficiente. Estaré allí, dijo y colgó. Dejé el teléfono sobre la mesa. La casa se sentía diferente ahora. Las mismas paredes, los mismos muebles, pero algo por debajo se había movido. Como si los cimientos se hubieran agrietado y nadie más lo supiera todavía. Arriba, los golpes se ralentizaron. Las voces bajaron de volumen. Quizás se estaban dando cuenta de que gritar no servía de nada. O quizás estaban empezando a pensar. Bien. Me senté allí durante unos 12 minutos. Lo sé porque volví a mirar el reloj. 4:03 cuando el coche de Laura entró en la cochera. Golpeó una vez antes de entrar. Conocía bien nuestra casa. Carlos, llamó desde la entrada. En la cocina, respondí. Entró rápidamente con las llaves todavía en la mano. Su mirada fue de mí a las escaleras y luego de vuelta a mí. Sus ojos estaban llenos de preguntas ansiosas. ¿Qué pasó? No respondí de inmediato, simplemente me levanté. Ven, le dije. Eso también fue suficiente para ella. Subimos las escaleras juntos. El pasillo estaba húmedo ahora, el vapor todavía flotaba en el aire. El ruido detrás de la puerta del baño se había silenciado. Me detuve frente a ella, miré a Laura. Su rostro había cambiado, no de pánico, todavía no, pero algo se estaba acumulando allí. Una tensión que endurecía sus facciones. ¿Estás lista?, le pregunté. No respondió, solo asintió una vez. Agarré la manija, quité el seguro y abrí lentamente la puerta. Pensé que desbloquear esa puerta terminaría con todo. No sabía que ese era el momento en que todo realmente comenzaba. Laura pasó a mi lado antes de que pudiera decir algo más. Por una fracción de segundo, la habitación quedó en completo silencio. Sin gritos, sin forcejeos, solo 4 personas mirándose, tratando de entender lo que acababa de pasar y lo que estaba a punto de suceder. Elena y Ricardo estaban de pie, envueltos torpemente en toallas, con el pelo mojado y gotas de agua corriendo por su piel. Parecían 2 adolescentes culpables atrapados en el acto. Y entonces la quietud se rompió. ¿Qué demonios es esto? La voz de Laura se quebró aguda, más fuerte de lo que nunca la había oído. Ricardo, medio escondido detrás de la puerta de la ducha, parecía encogerse. Laura, escucha. No, gritó ella,
dando un paso adelante y señalándolo con un dedo tembloroso. No, no tienes derecho a decir eso. No tienes derecho a salir de esto con un escucha. Elena se había envuelto más en su toalla, sus manos temblaban mientras intentaba mantenerla en su sitio. Laura, yo... Esto no es... No te atrevas, espetó Laura, su voz goteando veneno. No te atrevas a decir que no es lo que parece. ¿Crees que soy estúpida? Yo permanecí cerca de la puerta sin bloquearla, solo allí. Observando. Siendo testigo. Ricardo me miró entonces con una expresión desesperada, como si esperara que yo lo ayudara, que mediara. Carlos, hermano, di algo. Me encontré con su mirada tranquilo, firme. No hay nada que decir. Eso pareció golpearle más fuerte que cualquier grito. La calma, en medio de ese caos, era una condena en sí misma. Laura soltó una risa corta, casi incrédula. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, su voz bajando ahora, más controlada, pero de alguna manera más peligrosa. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Ricardo dudó. Ese silencio fue una respuesta suficiente. Elena habló en su lugar, su voz apenas un susurro. No fue algo de mucho tiempo. Simplemente pasó. Sentí que algo se movía en mi pecho de nuevo, no con dolor agudo, sino asentándose. Una fría y pesada resignación. Sí, dije en voz baja, mi voz resonando en el baño húmedo, cosas como esta siempre simplemente pasan. Elena se estremeció ante mis palabras, como si le hubiera dado una bofetada. Ricardo se pasó una mano por el pelo mojado, caminando de un lado a otro en el pequeño espacio, tratando de recuperar el control. Miren, la regamos. ¿De acuerdo? Sí, está mal, pero podemos solucionarlo. Somos adultos. Laura lo miró fijamente como si ya no lo reconociera. Solucionarlo, repitió, saboreando las palabras con desdén. ¿Crees que esto es algo que solucionamos? ¿Como una tubería rota o una cuenta vencida? Me di la vuelta y salí del baño. No sentí la necesidad de quedarme para el resto. Sus voces me siguieron por el pasillo, elevadas, superpuestas, rompiéndose en pedazos que no me importaba volver a unir. De vuelta en la cocina, me serví otro vaso de agua. Mi mano tembló esta vez. No mucho. Solo lo suficiente para que me diera cuenta. Me apoyé en la encimera y miré el patio trasero a través de la ventana. La misma cerca, el mismo trozo de césped que había cortado cada fin de semana durante años, el mismo viejo asador a un lado. Nada parecía diferente. Y sin embargo, todo lo era. Después de un rato, el ruido de arriba cambió. Menos gritos, más conversación. Tensa, baja. Finalmente pasos. Laura bajó primero. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban claros ahora, enfocados. Me voy, dijo. No a mí, en realidad no, solo declarándolo en voz alta. Asentí una vez. Se detuvo junto a la puerta, luego me miró. Lo siento, Carlos. No había nada que decir a eso. Ella se fue. Unos segundos después bajó Ricardo. Ya vestido, con la camisa arrugada y el pelo todavía húmedo. No me miró de inmediato. Cogió sus llaves de la encimera. Hermano, yo. No lo hagas, dije interrumpiéndolo. Se detuvo. Mantuve mi voz uniforme. Solo vete. Dudó como si fuera a insistir. Luego no lo hizo. Asintió una vez, rápidamente, y salió. La puerta se cerró tras él. Y así, de repente, volvió el silencio. Elena bajó la última. Se movía más despacio, con cuidado, como si el suelo pudiera ceder bajo sus pies. Se paró frente a mí en la cocina, agarrándose al respaldo de una silla. Carlos, empezó. No la miré de inmediato. Cogí la bolsa de Lev, saqué los filetes de arrachera, los puse en la encimera como si todavía tuviera un plan para la cena. Iba a hacer esto esta noche, dije. Ella parpadeó confundida. ¿Qué? Arrachera, dije, tu favorita. Su rostro se contrajo. Carlos, por favor, podemos hablar de lo que acaba de pasar. Finalmente la miré. Eso es exactamente lo que estoy haciendo.
Sacudió la cabeza, frustrada ahora. No, no lo estás. Estás actuando como si este fuera un día cualquiera. Dejé escapar un suspiro por la nariz, no exactamente una risa. No, dije, estoy actuando como si no fuera a decir algo de lo que no pueda retractarme. Eso la detuvo. Por un momento ninguno de los dos dijo nada. Luego lo intentó de nuevo con voz más suave esta vez. No significó nada. Mantuve su mirada. Se supone que eso lo mejora. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero no cayeron, todavía no. No sé qué decir, susurró. Entonces no digas nada, respondí. Otro silencio. Se sentó lentamente como si sus piernas no estuvieran del todo firmes. Me volví hacia la encimera, abrí un armario, saqué una sartén y la puse en la estufa. Los movimientos normales se sentían extraños, como si estuviera interpretando un papel en mi propia vida. Después de un minuto volvió a hablar. ¿Qué pasa ahora? Esa era la pregunta, ¿verdad? Apoyé las manos en el borde de la encimera. No lo sé, dije, y eso era cierto. Al menos era cierto en ese momento. Porque debajo de todo, la ira, la conmoción, el silencio, podía sentir que algo más empezaba a tomar forma. No rápido, no claro, pero constante. Como una corriente subterránea, fría y decidida. Esa noche no dormí. Me acosté en el sofá de la sala, mirando el techo, escuchando la casa respirar. Cada pequeño recuerdo comenzó a alinearse uno tras otro. Las clases de yoga hasta tarde, las noches en las que se quedaba callada con su teléfono cuando yo entraba en la habitación, las veces que Ricardo pasaba, solo para saludar, quedándose un poco más de lo necesario. Me había dado cuenta de todo. Simplemente no lo había unido. Eran piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, me levanté. No podía seguir allí tumbado. Conduje hasta la oficina en Apodaca. El polígono industrial estaba desierto, solo el zumbido de las luces de seguridad y el débil olor a metal y cartón. Me senté en mi escritorio y abrí el sistema. Al principio ni siquiera sabía lo que estaba buscando, solo algo. Una anomalía. Una pieza que no encajara. Y entonces lo vi. Un conjunto de transacciones vinculadas a una cuenta secundaria a la que Ricardo tenía acceso. No eran lo suficientemente grandes como para activar las alarmas, no eran obvias, pero eran consistentes. Transferencias que no coincidían con ningún inventario o proveedor. Me recliné en mi silla, mirando la pantalla. El latido de mi corazón se aceleró, no por la conmoción esta vez, sino por la claridad. Esto no era solo por mi matrimonio, dije en voz alta a la habitación vacía. Ricardo no solo había cruzado una línea. Las había cruzado todas. Saqué más registros, fechas, cantidades, patrones. Me llevó unos 20 minutos ver el panorama completo. Inversiones arriesgadas, financiadas silenciosamente sin decírmelo. Pequeños desvíos de fondos, disfrazados de gastos operativos o bonificaciones a proveedores ficticios. Era una hemorragia lenta y constante. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo después de eso. A los 48 años, aprendes algunas cosas sobre la ira. Aprendes que actuar sobre ella de inmediato generalmente te cuesta más de lo que te da. Había visto a tipos de mi edad perder negocios, casas, todo porque querían sentirse mejor durante 5 minutos. Yo no iba a hacer eso. Me incliné hacia adelante, cerré la laptop lentamente. No voy a hacer esto rápido, dije en voz baja. Pensé en Elena, en Ricardo, en la empresa que habíamos construido de la nada en 2010. 14 años de trabajo. 14 años de sábados en la oficina, cenas perdidas, pagos de camiones, estrés por la nómina, retrasos en el inventario, clientes llamando a deshoras y rezando cada invierno para que fuera lo suficientemente frío como para ayudar, pero no tan brutal como para destrozar las líneas de suministro. Esa empresa era mi jubilación, o la mayor parte de ella. No eran solo números en un papel, era tiempo. Mi tiempo. Si Ricardo lo había enredado en alguna apuesta tonta, necesitaba saber exactamente qué tan grave era antes de hacer mi movimiento. Cuando el sol empezó a salir sobre las montañas, tiñendo de naranja el cielo sobre el cerro de la silla, sabía una cosa con certeza. Ya no estaba reaccionando.
Estaba planeando. Volví a casa justo después de las 6. La calle estaba tranquila, como siempre. Pero yo no era el mismo hombre que la había dejado el día anterior. Y lo que viniera después, no iba a suceder por accidente. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de mi vida, porque nada parecía dramático desde el exterior. Seguía levantándome a las 5:45, seguía haciendo café en la misma vieja cafetera que habíamos tenido durante años, seguía conduciendo a la oficina en mi Silverado gris, escuchando las noticias locales en la radio, y oyendo a medias lo que fuera que estuvieran discutiendo esa mañana. Elena todavía se movía por la cocina en su bata, algunas mañanas callada ahora, cuidadosa con cada palabra. Si alguien hubiera mirado por nuestra ventana, habría visto a una pareja de mediana edad pasando por un mal momento. Eso es todo. Pero dentro de esa casa, cada pequeña cosa había cambiado. El aire era denso con palabras no dichas. Una semana después de que los descubrí, Elena me pidió si podíamos sentarnos y hablar como adultos. Estábamos en la mesa del comedor, la buena que solo usábamos en Navidad o cuando venía su hermana de Querétaro. La luz del sol entraba por las persianas en finas rayas. Tenía ambas manos alrededor de una taza de té, aunque podía decir que no había tomado ni un sorbo. No podemos seguir viviendo así, dijo. ¿Así como? Como extraños. La miré por un segundo. Eso pasó antes de que me enterara. Yo solo llegué tarde al aviso. Cerró los ojos brevemente como si hubiera esperado eso y aún así le doliera. Estoy intentando, Carlos. ¿Intentando qué? Arreglar esto. Me recliné en mi silla. No se arregla una cosa fingiendo que se rompió ayer. Eso la calló por un momento. Estiró la mano sobre la mesa, solo un poco, como si no estuviera segura de si debía hacerlo. ¿Irías a terapia conmigo? Miré su mano, no su cara. Solía ser la cosa más ordinaria del mundo que ella me alcanzara. Ahora se sentía como ver a un extraño adivinar una contraseña. Lo pensaré, dije. Eso fue suficiente para mantenerla esperanzada. Podía verlo, y odiaba seguir sabiendo leer su rostro también. En el trabajo hice mi mejor imitación de la normalidad. Ricardo también. Ese primer lunes entró en la oficina con pantalones caqui planchados y uno de esos suéteres de cremallera que usaba cuando quería parecer serio. Azul marino, el logo de la empresa en el pecho, un reloj caro asomando por la manga, más grande de lo que solía usar, lo suficientemente brillante como para captar la luz cada vez que movía la muñeca. Se paró en mi puerta y dijo, ¿tienes un minuto? Mantuve los ojos en la factura que tenía delante. Claro. Entró y cerró la puerta tras él. Eso me molestó de inmediato. Se sentó frente a mí y apoyó ambos codos en las rodillas, inclinándose como si estuviéramos a punto de tener una de esas charlas sinceras de hombre a hombre. Mira, dijo, sé que no me lo merezco, pero te pido que me escuches. Lo dejé hablar. Me dio las cosas de siempre. Fue un error. No estaba pensando. Había sido complicado por un tiempo. Nunca quiso lastimarme. Esa última casi me hizo reír. Cuando se le acabaron las palabras, asentí una vez. De acuerdo. Parpadeó. ¿De acuerdo? Sí, dije, te escuché. Pareció aliviado, demasiado aliviado. ¿Lo dices en serio? Quiero decir que te escuché. Se quedó sentado otro segundo, tratando de decidir si estaba a salvo. Luego sonrió un poco. No con total confianza, pero lo suficiente como para decirme que pensaba que quizás iba a ser débil con esto. Eso ayudó. Porque los hombres como Ricardo siempre cometen sus mayores errores justo después de pensar que el peligro ha pasado. Durante el mes siguiente empecé a ajustar las cosas en silencio. Nada dramático, solo práctico. Hice que nuestro contador externo revisara todos los gastos de la empresa de los últimos 18 meses con la excusa de que quería tener los libros más limpios antes del evento de aniversario en septiembre. Me reuní con una abogada en San Pedro, una mujer tranquila llamada licenciada Morales, que usaba gafas serias y hablaba en frases completas que me hacían sentir más firme cada vez que me sentaba en su oficina. No necesita apresurarse, me dijo durante nuestra segunda reunión. Necesita documentar. Esa palabra se me quedó grabada.
Documentar. No reaccionar, no explotar. Documentar. Así que eso fue lo que hice. Copié registros de cuentas, exporté historiales de pagos a proveedores, saqué cadenas de correos electrónicos. Hice una cronología en casa en un cuaderno negro liso, del tipo que comprarías en Office Depot por 100 pesos. A finales de 2023 era donde parecía comenzar el rastro personal. Febrero de 2024 era donde el financiero se volvía más audaz. Y entre todo eso vivía en mi propia casa como un hombre que alquila una habitación de su propia vida. Elena y yo fuimos a terapia, 2 veces. El consultorio de la terapeuta estaba en un edificio beige cerca de un dentista y un contador, lo que de alguna manera parecía apropiado. La mujer, la doctora Campos, tenía una voz suave y una caja de pañuelos en la mesa auxiliar, colocada tan perfectamente que casi me cansaba. Elena lloró en la primera sesión, lloró de verdad. Dijo que se había sentido sola. Dijo que yo me había vuelto más duro con los años, más centrado en el trabajo, menos presente en casa. Algo de eso era cierto. No voy a fingir que no lo era. Los matrimonios largos no se pudren por una sola cosa. La doctora Campos me miró y preguntó, ¿siente que usted jugó algún papel en la distancia entre ustedes? Lo pensé antes de responder. Sí, dije, en la distancia, probablemente. En la traición, no. La doctora asintió levemente, como si supiera que no debía presionar ese punto. Después de la segunda sesión, Elena intentó tomar mi mano en el estacionamiento. La aparté sin hacer una escena. Ella bajó la vista y dijo, «Antes no te apartabas de mí». Respondí antes de poder suavizarlo. «Ya no me resultas familiar». Se subió a su coche después de eso y lloró con la puerta cerrada. Me quedé allí un segundo escuchando el ralentí del motor, luego conduje a casa solo. Por la noche empecé a sentarme en el cuarto de televisión con un vaso de whisky y la tele apagada. No todas las noches, pero sí las suficientes. Ese cuarto siempre había sido mi lugar durante la temporada de fútbol. Un viejo sillón reclinable, un pequeño refrigerador, un banderín de los Tigres en la pared de hace años, de cuando todavía creía que la esperanza era un rasgo de la personalidad. Ahora se convirtió en el lugar donde podía pensar sin tener que vigilar mi expresión. Algunas noches me hacía preguntas que no me gustaban. Me estaba convirtiendo en algo más frío de lo que quería ser. ¿Estaba realmente construyendo un caso o solo alimentando una herida que no sabía cómo dejar ir? Y debajo de eso estaba el miedo más grande, el que los hombres de nuestra edad no dicen en voz alta a menos que tengan que hacerlo. ¿Y si esto me costaba el resto de lo que había construido? Si Ricardo había atado la empresa a alguna apuesta paralela tonta, necesitaba saber exactamente qué tan malo era antes de hacer mi movimiento. Luego, un jueves por la noche a finales de julio, llamó Laura. Eran las 10:48 de la noche. Lo recuerdo porque estaba medio dormido en el sillón reclinable cuando el teléfono vibró en el reposabrazos. Bueno. Carlos. Su voz era baja, tensa. Perdón por llamar tan tarde. Está bien. Una pausa. Podía oír algo de fondo, quizás un lavavajillas, quizás el tráfico a través de una ventana abierta. Encontré más, dijo. Me senté derecho. ¿Más qué? Correos electrónicos de los viejos. No borró todo. Tomó aire. Esto no empezó en la primavera. Empezó antes de Navidad. Me quedé mirando la pantalla oscura del televisor frente a mí. ¿Antes de Navidad? Eso significaba finales de 2023, justo como había empezado a sospechar. ¿Estás segura? Sí. Su voz se quebró en esa palabra, solo ligeramente. Confirmaciones de hotel, mensajes. Usaban excusas de trabajo. Reuniones con clientes. Viajes de inventario. Cerré los ojos. Pensé en la noche de diciembre en que Elena me dijo que estaba ayudando a organizar donaciones en la iglesia y llegó a casa oliendo a comida de restaurante. Pensé en la visita a un proveedor en enero que Ricardo dijo que se había alargado en Saltillo. Pensé en lo fácil que se les había vuelto mentir a ambos. Carlos, dijo Laura en voz baja. Sé que estás tratando de manejar esto con calma, pero necesitas saberlo todo. Lo sé, dije. Hay una cosa más. Esperé.
Le dijo a uno de sus amigos que pensaba que nunca harías nada porque eras demasiado cuidadoso para arriesgar la empresa. Eso captó mi atención de una manera diferente. No porque doliera. Porque aclaraba algo. Ricardo no pensaba que yo fuera paciente. Pensaba que yo era tímido. Casi sonreí ante eso. Gracias, Laura, le dije. De verdad. Después de que colgamos me quedé sentado en el cuarto de televisión durante mucho tiempo. Luego subí a mi estudio, abrí el cuaderno negro y añadí 3 nuevas líneas a la cronología. Debajo escribí una frase. Evento de aniversario en septiembre. Revisión completa. Pública. La empresa cumplía 15 años ese año si contabas desde los primeros papeles, y no solo desde que empezamos a mover inventario real. Ya habíamos hablado durante meses de hacer una pequeña celebración. Clientes, empleados, cónyuges, quizás algunos socios locales. Ricardo quería una cena con discursos. Le encantaban los discursos. Le encantaba oírse hablar de lealtad y trabajo duro y de construir algo con tu hermano. Bien. Que tuviera su micrófono. A la mañana siguiente le dije que había reservado el salón. Sonrió. Bien. Necesitamos algo positivo por aquí. Sí, dije, lo necesitamos. Para entonces, ya no se trataba de atraparlos. Se trataba de asegurarse de que la verdad no tuviera dónde esconderse. La noche del evento de aniversario, todo parecía exactamente como debía. Ese era el punto. Alquilamos un salón en la zona de Cumbres, uno de esos lugares que se usan para bodas, fiestas de jubilación, cenas de empresa, alfombra neutra, iluminación suave, nada ostentoso. Unas 60 personas se presentaron. Empleados, algunos clientes de toda la vida, proveedores, cónyuges. Gente que había visto crecer nuestra empresa de una operación de 2 hombres en 2010 a algo estable y respetado en la región. Llevaba un traje oscuro que no había usado en un par de años. Todavía me quedaba bien. Eso me sorprendió un poco. Elena también vino. Un sencillo vestido negro. El pelo arreglado, maquillaje ligero. Parecía compuesta, cuidadosa. Como alguien que asiste a un evento cuyo resultado no conoce del todo. Ricardo, por otro lado, estaba en plena forma. Riendo demasiado fuerte. Estrechando manos como si se presentara a un cargo público. Ese mismo reloj destellando bajo las luces cada vez que levantaba su copa. Si no lo supieras, pensarías que estaba celebrando algo real. Me quedé cerca de la parte de atrás la mayor parte del tiempo. Hablando cuando era necesario. Asintiendo cuando la gente me decía lo orgullosos que estaban de lo que habíamos construido. Siempre supimos que ustedes dos lo lograrían, dijo uno de nuestros proveedores. Sí, respondí, nos fue bien. La cena se sirvió alrededor de las 7:15. Pollo o filete. Nada memorable. La gente se relajó. Las conversaciones se volvieron más fáciles. Un par de copas y las risas llegaban más rápido. A las 8:10, Ricardo golpeó su copa con un tenedor. Muy bien, muy bien. ¿Puedo tener su atención un minuto? La sala se silenció. Subió al pequeño escenario del frente. Tomó el micrófono como si lo hubiera estado esperando toda la noche. Solo quiero decir unas palabras, comenzó sonriendo ampliamente. Hace 15 años, Carlos y yo empezamos esta empresa sin nada más que un par de camionetas y mucha terquedad. Algunas risas. Continuó. Hablando de largas horas, inviernos difíciles, clientes leales. Luego cambió de tono. Pero más que nada, dijo, esta empresa se construyó sobre la confianza. Sobre tener a alguien a tu lado en quien podías confiar. En las buenas y en las malas. Yo estaba de pie, con las manos ligeramente cruzadas delante de mí, escuchando. Carlos ha sido como un hermano para mí, continuó Ricardo. Y creo que cualquiera en esta sala estaría de acuerdo en que lo que hemos construido juntos es algo especial. Algunas personas asintieron. Alguien aplaudió ligeramente. Esperé a que terminara. Luego di un paso adelante. ¿Te importa si añado algo?, pregunté. Me miró sorprendido pero sonriendo. Claro, hermano. Adelante.
Me entregó el micrófono. Subí al escenario lentamente, me tomé mi tiempo, dejé que la sala se asentara de nuevo. Por un segundo me quedé allí. Luego hablé. Ricardo tiene razón en una cosa, dije. Construimos esta empresa desde cero. Empezamos en 2010 con 2 camionetas, un almacén rentado y muchos días largos. Algunos asentamientos, terreno familiar. Pero hay algo que he aprendido a lo largo de los años, continué. No solo se construye un negocio con trabajo duro. Se construye con honestidad. Sabiendo que la persona a tu lado no está tomando atajos cuando no estás mirando. La sala se volvió más silenciosa. Miré a Ricardo. Su sonrisa se había tensado un poco. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué un pequeño control remoto. Lo pulsé. Detrás de mí, la pantalla del proyector se iluminó. Apareció una hoja de cálculo. Limpia, sencilla, con filas resaltadas. Hice revisar nuestros libros recientemente, dije con voz tranquila y uniforme, solo para asegurarme de que todo estuviera en orden antes de pasar a la siguiente fase. Un murmullo recorrió la sala. Estas entradas de aquí, continué señalando, no coinciden con ningún inventario, pago a proveedores o gastos operativos. Se remontan a una cuenta secundaria. Hice una pausa. Una cuenta a la que solo uno de nosotros tenía acceso directo. Ahora la gente se inclinaba hacia adelante. Ricardo se acercó. Carlos, ¿qué estás haciendo? No lo miré. Me estoy asegurando de que todos entiendan lo que ha estado sucediendo dentro de esta empresa, dije. Pulsé de nuevo. Más datos, fechas, transferencias, patrones. Parece que los fondos se redirigieron a inversiones personales sin revelarlo, dije. Durante varios meses. La voz de Ricardo se agudizó. Este no es el lugar para esto. Me volví hacia él entonces. No, dije en voz baja, este es exactamente el lugar. Silencio. Se podía sentir cómo se asentaba en la sala. Dejé pasar un segundo, luego otro. Y ya que hablamos de confianza, añadí con voz firme, creo que vale la pena mencionar que algunas traiciones no solo ocurren en los negocios. Nadie se movió. No di más detalles, no era necesario. La gente es buena para atar cabos cuando les das lo suficiente. Ricardo dio un paso hacia mí. Carlos, para. No levanté la voz. Con efecto inmediato dije, Ricardo Morales ya no forma parte de esta empresa. Una inhalación aguda en algún lugar de la multitud. Ya se han iniciado los procedimientos legales, continué. Toda la documentación ha sido revisada. Ricardo intentó agarrarme del brazo. 2 hombres intervinieron antes de que pudiera tocarme. No de forma agresiva, solo firme. Señor, salgamos, dijo uno de ellos. Ricardo miró a su alrededor, buscando un apoyo que no estaba allí. Esto es, dijo. No puedes simplemente. Hemos terminado, dije. Me miró fijamente un segundo más. Luego lo guiaron fuera del escenario. Sin gritos, sin escenas. Eso hizo que el golpe fuera más duro. Me volví hacia la sala. Les agradezco a todos por estar aquí esta noche, dije. Y agradezco los años que han confiado en esta empresa. Eso no cambia. Dejé el micrófono. Bajé del escenario. Sin aplausos, sin ruido. Solo silencio. Que era exactamente lo que quería. Pasé junto a Elena en mi camino de regreso. Estaba sentada en la mesa, completamente inmóvil. Su rostro se había puesto pálido, con los ojos fijos en mí como si estuviera viendo a alguien nuevo. O quizás viéndome claramente por primera vez en mucho tiempo. No me detuve. Pasé junto a ella, junto a las mesas, junto a las conversaciones que aún no se habían reanudado, y salí por las puertas hacia el estacionamiento. El aire de la noche se sentía más fresco de lo que esperaba. Me quedé allí un minuto solo respirando. Unos minutos después, oí que las puertas se abrían detrás de mí. Elena. Carlos, dijo. No me giré de inmediato. Cuando lo hice estaba de pie a unos metros de distancia, con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Planeaste todo esto? No era una pregunta. Sí.
Sus ojos buscaron mi rostro. ¿Desde cuándo? Desde hace suficiente tiempo. Trató de tragar. Así que eso es todo. 15 años. Y así es como termina. Pensé en eso. En el año 2001. Nuestra boda. La pequeña casa que compramos. Las noches que nos sentamos en el sofá viendo la tele sin decir mucho, pero sintiendo que eso era suficiente. Luego la miré. No terminó esta noche, dije. Terminó cuando decidiste que no necesitaba saber la verdad. Eso la golpeó. Parpadeó rápidamente tratando de contener algo. Cometí un error. Negué con la cabeza ligeramente. No, dije, tomaste una serie de decisiones. Nos quedamos allí en silencio. Coches pasando a lo lejos. Un leve zumbido del edificio detrás de nosotros. Ya no te reconozco, dijo. Dejé escapar un pequeño suspiro. Eso nos hace dos. No dijo nada después de eso. Yo tampoco. Finalmente se dio la vuelta y volvió a entrar. Me subí a mi camioneta, me senté allí un minuto antes de encender el motor. En el camino a casa, las calles se veían igual que siempre. Farolas, señales de alto, la misma gasolinera en la esquina donde había cargado combustible 100 veces. Pero algo dentro de mí había cambiado. No más ligero, no más pesado, simplemente asentado. Cuando llegué a casa, la casa estaba en silencio. Entré en la sala y me senté en mi sillón habitual. Sin televisión, sin ruido. Solo el zumbido del refrigerador en la cocina y el débil tic-tac del reloj en la pared. Hace unos meses, ese silencio se habría sentido vacío. Ahora no. Se sentía como un espacio. Un espacio que ya no tenía que compartir con algo que ya no era real. Me recliné y cerré los ojos por un segundo. La confianza se rompe más fácil de lo que crees. Pero el respeto propio, eso solo se va si lo entregas. Y no iba a entregarlo de nuevo. Si alguna vez te ha traicionado alguien en quien confiabas, de verdad confiabas, ya sabes cómo te cambia. La única pregunta que importa es qué haces después. Gracias por escuchar. Cuídate.